Nosotros tenemos la siembra. Queremos que hoy día, si alguna plaga viniera, Señor, sobre la siembra, perdónenlo, Dios, que no pase entre nosotros. Somos abandonados, aislados. No tenemos a dónde un refugio, ni autoridad, solamente nosotros más. ¿Qué es lo que se quiere? Una unión entre nosotros como hermanos mapuche. Y mala suerte entre el mapuche también en la isla Guapi. Hay muchos mapuches que están perdidos. Yo soy un cacique, trabajo duramente en mi mente. Duramente trabajo sobre poder dominar a mis hermanos. Y muchos hermanos perdidos, hermanos. Siento en decirlo, pero lo digo porque es la razón. Siento en decirlo en este momento, lo digo. Mis hermanos, muchos no se hallan bien. Bueno, algo de 56 años yo conocí en la isla Guapi, no había otra cesta. Éramos puros junteros. Conocí los antepasados, puros junteros. Grandes parlamentarios, lindos parlamentarios en mapuche, ya te vengan ya, amo y mai. Escuchamos ahí en mai, ni el ay. Y no hay tafuquias bien, son un echenta blay con mapu, fuquias luchen. Que pai piam guasape un. Decían, hermano querido, oremos, pedímosle a Dios. Dicen que vienen grandes pestilencias, plagas. No oye decir que venían pestes. Allá se levantaban los mapuches, oraban. Yom Yerlay Maicheuta y un recamuyal, quiere decir, no tenemos a dónde recostarnos, solamente pedirle a Dios. Yo no necesito un libro, porque no supe leer, no tuve escuela. Yo soy un hombre analfabeto, hermano, se lo digo. Antes, cuando yo fui niño, mis viejos no sabían leer. Ellos lo que querían que yo trabajase más. Pero en la escuela, en la isla Guapi, no hubo escuela, hace pocos años, ¿no? Algo de 25 a 30 años no hace que hubo escuela. Y entonces, pero los más viejos no sabían nada, absolutamente nada. Pero ellos tenían una fe, por eso se llama este Nillatún, una herencia intestada que dejó los antepasados. Y este es el derecho que yo ando legando, recordando las memorias de mis antepasados, los primeros caciques que parlamenteaban, que pedían a su Dios. Esto iban por fe. Esto no tomaban los artículos de ley por los libros, no lo tomaban por la Biblia, sino es que como Dios les daba entendimiento. Y así, hermanos, todavía yo la sigo. Pero hoy día no, hoy día está muy cambiada la vida. No había escuela en la isla Guapi, hoy día entonces hay escuela con el favor de Dios. Para los renuevos, para los que vienen más atrás, muy lindo, muy lindo. Entonces, y así también va pasando la ley mapuche. Así también la ley mapuche se está borrando, hermano. ¿Sabe por qué? Han llegado muchos profesores en la isla, hay 8 profesores. Hay algo más de 200, como 260 alumnos, los que asisten en la escuela, pero hay algo como 300. Estos hombres están en la escuela, los profesores, pero ninguno son mapuches. Le están enseñando puras cosas particulares. No hay un profesor mapuche, ese es el interés que nosotros teníamos. Ojalá pilláramos un profesor mapuche para que no se pierda este idioma mapuche. Para que no se pierda la ley de nosotros. Este bastón, hermano, que tengo aquí presente, este no lo tengo porque quiero nomás. Este tiene su cierto significado. Hermano querido, esta es la ley. Ahora tengo el bastón, tengo las credenciales. Soy un cacique. Y tengo el timbre. Soy un cacique provincial. Entre la comuna de Futrono de la provincia de Valdivia. Salí de cacique mayor. Yo no sé por qué me tocó la suerte. Dios lo permitiría. Aquí contra nuestros hermanos. Lago Tringlo, Pichu. Somos de la provincia de Valdivia. Pero en muchos puntos no puedo participar aquí, ¿no? Yo estoy aislado allá. No tengo cómo salir. No es como estar en tierra firme. Llegó el día de la fecha y a la hora está, porque
hay la conmoción para correr por donde quiero, pero en la isla Guapi a la ligera no va a llegar uno. Y mala suerte en la isla Guapi, vuelvo atrás, a otro punto. En la isla Guapi yo soy un cacique, pero hay diferentes sectas. En la isla Guapi hay católicos, en la isla Guapi hay evangelistas, en la isla Guapi hay evangélicos como Bajay. Así que ya se volvió un revoltijo grande. El pobre cacique está casi luchando solo, porque todos los míos son católicos. Así que atienden en Iratún y ahí se van a la católica. Así que llevan dos sectas. ¿Cómo puede ser esto? Para mí no es agradable. Le he dicho. Entonces, que este viejo no sabe. Habla nomás. Pobre hombre no sabe leer. Está bien. No sé leer, pero quiero ser firme. Yo nunca he podido ser vencido a otra secta. Yo conocí las herencias de mis antepasados, cómo me criaron, esa la llevo. Inmemorial, la ley inmemorial. Antes conversaban ellos, no sabían leer, pero cómo sabían que iba a venir estas cosas. No corría ningún astro, como ningún vehículo sobre los astros. Pero ellos cuando tenían reuniones en la Niliatún, decían, Miawa lupiamche, Wenumapu, Mupua lupiamche, Chumieche Mupua Yunyape, Eipiñei, Cheu Papay Jua, Bueno, ellos conversaban en la junta así, porque todos eran junteros, más allá eran todos, algo como 40, habían mapuches, todos entraban a la junta. No había ni uno que quedara fuera, ahora no. Entonces ahí se conversaban ellos, dicen que viene más allá, va a venir la gente que van a volar, decían. Eso que decían, un pueblo van a volar y van a andar en los aires, que como pájaros. ¿Cómo irán a volar esto? Decían ellos. Así que así hoy se cumplió, hoy día se cumplió, ¿no? Y así como cambió la vida, y también la ley mapuche se va perdiendo, hermano. Y sobre la ley, las cosas religiosas del católico, del evangélico, el evangélico no quiere con el mapuche, no quiere conmigo. El católico casi no quiere conmigo tampoco. Ni yo tampoco, porque yo sé que llevo una sola secta y nada más, para que sea válido mi palabra. Así que así no quieren compartir conmigo, ando solo. Les digo también ando solo. ¿Cuántas giras he hecho yo solo? Hoy nuevamente otra vez. Ayer día quedamos todos libres, les pregunté qué vamos a hacer ahora, vamos a ir a SAD. Me llegó la carta, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Me van a acompañar? El secretario antiguo dijo no, que tenía que hacer en futuro. El nuevo secretario que se nombró ahora cuando fue en la Junta de Cacique, director aquí, don Juan, también dijo que él era obligado por el mínimo y no podía andar a la ligera. Ya. Entonces yo quedé solo. Yo pensando no pude quedar tranquilo, yo de repente dije ya, yo voy nomás. Esta gente no le importa porque esos son dirigentes de los católicos. El secretario que tocó, Atilio Miraqueo, ese dirigente del católico. Tienen la juventud católica, están estudiando juveniles. Total que se abundó la ley católica. La ley católica yo tengo bien presente que nunca fue de aquí de Chile. No fue chileno la ley católica. Directamente la ley católica es extranjero, hermanos queridos. Lo he luchado siempre y hoy le he luchado hasta los mismos dirigentes de esa obra. No puedo hacerme hermano con los franceses. No puedo hacerme hermano con los alemanes. Porque a donde esté entre medio de dos huincayos, hay una mancha al medio. ¿Ah? Mi carácter no es igualar a ellos. Ni la educación tampoco, menos.